Señor. Así que todos aquellos que tengan Biblia y quieran acompañarme en la escritura, nos vamos al libro del Génesis, al capítulo 6 y el verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí yo los destruiré con la tierra. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás, o la misma palabra sería, o la cubrirás, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y termina diciendo: y le harás piso abajo, 1 segundo y tercero. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche, pidiendo al Señor que sea quien tome el control de las ondas por las cuales se transmite el sonido, y que Dios pueda bendecir a todos los oyentes en esta noche. Hemos leído una escritura, o parte de la escritura, muy interesante, donde, para poder ubicarnos, lo primero que he de decir es que por encima de todas las cosas, quiero que sepan que Dios es soberano. Y que Dios es soberano es que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, de la manera que quiera, usando a quien Él quiera, porque Dios es soberano. En su soberanía, Dios no está obligado a dar explicaciones al ser humano. Él no está obligado a convencer al ser humano antes de hacer algo, porque como creador, Él es dueño de su creación, y Él puede ministrar con su creación y hacer lo que quiera, y no está obligado a dar explicaciones al hombre. Dios determinó exterminar con todo ser que respirase, y como Dios iba a acabar con todo, era con un diluvio de aguas. Dios no estaba obligado a dar explicaciones. Pero es que lo maravilloso de Dios es que no solamente Dios es soberano, sino que Dios es un Dios de gracia y de amor infinito. Y aunque no está obligado, como Dios no es Dios de confusión, Dios nos quiso dejar en la Biblia el motivo de por qué Dios trajo el diluvio a esta tierra. El motivo lo hemos leído. Dios dijo: he determinado el fin de todo ser, porque la tierra está corrompida. Todo el designio del corazón de los hombres y su pensamiento es de continuo el mal. En los días de Génesis capítulo 6, no se sabe cuántos seres humanos había en la tierra. Sí podemos hacer una hipótesis basándonos en la Biblia. Jesús dijo en una ocasión: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús nos ubicó que en los últimos tiempos, cosas que sucedieron en los días de Noé, sucederán en los últimos tiempos. Y a mi juicio, y creo no equivocarme con la palabra que voy a decir, creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. O sea, la maldad, la tierra está corrompida delante de sus moradores. Y si hay algo que comparte este tiempo con el tiempo de Noé, es una multiplicación de seres humanos en la tierra. Actualmente hemos superado los 7.000 millones de personas. Realmente no sabemos el número de cuántos seres humanos había en Génesis capítulo 6. Pero seguro que superaban los cientos
y rozarían e incluso podrían ser millones. Porque la Biblia dice que la tierra se había multiplicado cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. O sea, había cientos, miles, quizás millones de personas en la tierra. Pues la Biblia dice que todos los moradores de ella se habían corrompido. Dios desde el cielo, con sus ojos santos, como de llama de fuego, contempla la tierra. La tierra está sumida en una tiniebla y oscuridad. Esa tiniebla es producida por la maldad de los seres humanos. Pero miren qué maravilloso es Dios. De miles, cientos, quizá millones de personas que estaban todos corrompidos, Dios ha visto que del mundo de tinieblas hay una pequeña luz que sale de la tierra. Esta luz es un brillo de esperanza. Este brillo de esperanza nace del corazón de un ser humano llamado Noé. La Biblia dice que Noé era justo, era perfecto y que caminaba con Dios. Y Dios, de entre los miles de seres humanos que habían corrompido, Dios entresaca al justo. Porque si hay algo que deberíamos aprender de Dios es esto. Cuando Dios hace un juicio de valores, lo hace correctamente. Es decir, que antes de que Dios dijera, yo no tengo por culpable al inocente, lo demuestra. O sea, antes de él decirlo, lo demuestra librando la vida de Noé. Muchas veces, hermanos, hemos oído la típica palabra, la frase, vente a la iglesia. Y dice, ¿para qué si son todos iguales? Y meten en el mismo lugar a todos, pero no todos son malos. Jesús nos enseñaría que es una mezcla de trigo y de cizaña, pero el hombre que no sabe hacer juicio de valores juzga a todos por el hecho y el comportamiento de uno, pero Dios es diferente. Dios sabe apartar a los santos de los impíos. Y Dios dice, Noé, toda la tierra está corrompida, pero yo he decidido salvarte. Dios había decidido salvar la vida de Noé. Pero para que Noé se salvara y que se salvara su mujer, sus hijos y sus nueras, Noé tenía que hacer algo. Fíjense que no era suficiente que Dios quisiera que él se salvase. Si Noé quería salvarse y no morir con los hombres que murieron en el diluvio, él debía hacer algo, y era construir un arca. Por eso desde el primer libro, que es Génesis, en el hebreo Bereshit, el comienzo, los orígenes, desde el principio, ya veíamos una base que rompe con toda doctrina calvinista. Y la doctrina calvinista enseña que Dios ha decidido la salvación por el ser humano. Pero miren, Dios había decidido salvar la vida de Noé, pero si Noé no construye un arca, Noé muere en el diluvio con todos. Entonces, para la salvación, la Biblia dice que Dios no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotros, pero Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, Dios quiere que todos los seres humanos se salven. ¿Por qué razón no todos los seres humanos se van a salvar? Porque la última palabra la tiene el ser humano. Dios quiere librarte del juicio que viene a este mundo y es peor que el diluvio universal. Esta vez no será de agua, será de fuego. Pero si quieres librarte del diluvio que viene a este mundo, del juicio que viene a este mundo, no basta con que Dios quiera que estés en su regazo. Es que es el tiempo que construyas un arca de salvación. A menos que Noé no obedeciera a Dios, no había salvación posible. Y miren cómo es Dios. Noé, yo quiero que te salves. Construye un arca. Pero Dios le tiene que dar el modelo, el diseño, tiene que escoger Dios el material, le tiene Dios que decir cómo es que tiene que hacerlo, cuántos pisos tienen que ser, cuántas puertas, cuántas ventanas. Dios tiene que decir todo. No era suficiente
que Dios le dijera a Noé, mira Noé, va a venir un diluvio sobre la tierra, construye un arca, apáñatelas, como tú quieras. Dios no podía decir eso. Por una razón muy sencilla. Porque lo que iba a ocurrir si Noé se salvara era una obra divina de redención. Y como era una obra de redención, de salvación, Dios no la podía dejar en las manos de Noé. Porque Noé nunca hubiera averiguado dónde estaba el secreto de su salvación. Si Dios no le dice cuáles son las medidas del arca, cómo es que tiene que hacerlas y de qué material tiene que ser, Noé jamás construye el arca. Pero Dios le tiene que dar el secreto. Por eso, el secreto de nuestra redención, Dios no la dejó en las manos de los hombres. Porque los hombres ni éramos capaces de haber encontrado la salvación por nosotros mismos. Por eso, como no es una obra humana, tuvo que ser una obra divina. Por eso la Biblia dice que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Nunca hubiéramos averiguado que el secreto de la salvación del hombre era que Dios se hiciera hombre, que tuviera una muerte humillante hasta la muerte de cruz, muriese, resucitase y ascendiese al Padre en gloria. Nunca el ser humano hubiera averiguado que el secreto de su salvación era morir en una cruz. Nunca lo hubiéramos averiguado. Por eso la redención es una obra divina. Por eso es que Dios le dijo, mira Noé, tienes que construir un arca, pero no puede ser el arca que tú quieras, el arca que tú escojas, de la manera que tú quieras. Si te quieres salvar, tienes que construir un arca, pero tiene que ser a mi manera. Porque la vida cristiana no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Y como es que tienes que construir tu vida cristiana, no es en tus preceptos, es en los preceptos de Dios. Si tuviéramos que construir una vida cristiana por nosotros mismos, pues entonces al que nos ama le amamos y al que nos odia le odiamos. Pero Dios dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Orar por los que os persiguen y os ultrajan. Eso es una locura para el hombre. Pero benditas locuras que nos hacen construir un arca de salvación. Y miren, si había material para construir el arca, Dios le dice, Noé, construye un arca de madera de gofer. Miren, los evolucionistas, los que se basan en el origen de las especies de Charles Darwin, donde nos dice que somos el producto de la evolución, que evolucionemos a partir de un homínido, en fin. Se llama teoría porque no es demostrable, es una teoría, por eso se llama teoría. Ellos enseñan que hubo una era en la que la llaman la edad de piedra. Pues la Biblia podemos ver que eso no existe. O sea, no existió una edad de piedra. En Génesis capítulo 6 era cuando Dios le dice que construye un arca. En Génesis capítulo 4 ya la Biblia nos hablaba de un hombre llamado Tubal-Caín que trabajó con el hierro y con el bronce. O sea, antes del diluvio, los antidiluvianos ya trabajaban con metal. Por eso es que no existió la edad de piedra. Digo esto porque había materiales más duros que una madera. Dios podía haberla dicho, haz un arca, pero hazla de bronce, porque trabajaban con el bronce, o de hierro. Pero Dios dice, tienes que hacer un arca, pero tiene que ser de madera de gofer. Yo soy muy curioso. Yo he intentado investigar qué clase de madera en la que Dios le dijo que utilizara. Hay dos teorías. Una de ellas la voy a decir, aunque no tiene fundamento, pero yo la digo también. Una de ellas dicen que esa madera ya no existe, que es antidiluviana. Bueno, esa teoría no tiene fundamento porque si no existe, ¿cómo sabes que era esa madera? Pero la segunda teoría ya es más convencible. La madera de gofer, según los que estudian la madera, dicen que es una madera
que es muy parecida a la madera de ciprés. Es casi idéntica, lo que tiene una connotación diferente. Y es que esta madera es tan sensible que si la sumerges en agua, termina pudriéndose. Y ahora es cuando muchos oyentes me podrán decir: Eugenio, te acabas de volver loco. ¿Cómo Dios le va a decir a Noé: construye un arca de madera de gofer con un material que es tan sensible que el agua llega a pudrirla? ¿Por qué razón Dios le dijo que construyera un arca con una madera que el agua la pudre para soportar un diluvio de aguas de 40 días y 40 noches? ¿Esto sabes cómo lo he llamado yo? Lo he llamado la primera locura de la Biblia. Porque es una locura. Dios lo dice: construye un arca. ¿De qué material? De madera de gofer. De esa madera tan sensible que el agua la pudre. ¿Y qué va a venir? Agua sobre la tierra. Esto es una locura. Pero es que el secreto de nuestra salvación está en obedecer locuras. Si obedeciéramos las locuras de Dios, veríamos más milagros de Dios. Cuando Dios manda a conquistar la tierra de Canaán y ellos van a conquistar Jericó, Jericó era la ciudad más fortificada e importante de Canaán. Y Dios le dice: ve a conquistarla. Muy bien, Señor, le dice Josué. ¿Con qué armas? Con ninguna. ¿Espadas? No quiero espadas. Bueno, jabalinas tampoco. ¿Y entonces con qué vamos? Con nada. Llevar el arca y dar vueltas. Eso no era una estrategia de guerra. Eso era una locura. Así no se conquistan ciudades. Imagínate las veces que Jericó se reían del pueblo de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, cuando daban vueltas en la ciudad de Jericó. No es una estrategia de guerra, eso es una locura. Pero oigan, aquellos que se atrevieron a obedecer una locura de Dios, 7 días después vieron como los muros de Jericó cayeron frente a ellos. Yo no sé qué muro está impidiendo en su matrimonio. Yo no sé qué muro está impidiendo en su vida cristiana. Pero deberíamos obedecer las locuras de Dios de vez en cuando. ¿Y sabes qué es una locura? Una locura es vivir en santidad. Los hombres lo tachan de locura. Que no es para tanto, que no hay que ser tan fanático. Y nos tachan de locos a los cristianos. Pero es que el secreto de nuestra salvación es obedecer locuras. ¿Y cómo que locuras? La Biblia dice que la palabra de la cruz, ¿qué es? Dice: la palabra de la cruz es locura el que se pierde. Por eso, para los que no entienden, para los que tienen el entendimiento cegado, nosotros somos personas que obedecemos locuras, pero benditas locuras que obedecemos, que nos librará del diluvio que viene a este mundo. Hazte un arca de madera de gofer. Pero Señor, que el agua pudre esa madera. Y dice Dios: ya, pero yo te voy a dar un secreto. Que ninguna vez, mira, aunque hubieran pasado 1.000 millones de años, Noé nunca hubiera averiguado este secreto. Por eso es que esto es una obra divina. Dios le dice: vas a coger esa madera, la vas a cubrir con brea por dentro y por fuera. Y cuando la cubras vas a unir sus juntas. Aquí hay 2 principios hermosos. Miren, la brea, actualmente la brea es negra. De hecho, la brea actual de la actualidad es el alquitrán, lo que se usa para las carreteras. Pero en el mundo antiguo, la brea era una sustancia roja oscura que provenía de un árbol. ¿Cómo es que sacaban la brea? Tomaban un árbol, lo partían, lo pelaban, lo prendían fuego y lo golpeaban. Y lo que salía de aquel árbol, la sustancia, eso era la brea, de color rojo oscuro.
¿Saben ustedes que cada uno de los que estamos, yo por ser el primero que estoy hablando y ustedes que me están escuchando ahí al otro lado, todos somos esos trozos de madera? Cada uno somos un trozo de madera, débiles. El ser humano es tan débil, somos tan débiles, mis amados, que la Biblia tiene que decir: corto de días y ansiado de sinsabores es la vida del hombre. Es tan rápida que como un soplo pasan sus años, como una sombra. Es como la hierba del campo que crece, sale el sol, la da, se prende fuego y desaparece. Es tan débil que dice la Biblia 70, 80 años los más robustos, con todo y eso, pesar, angustia, dolor. Somos tan sensibles que un dolor de cabeza nos mete en una cama, se nos quitan las ganas de adorar a Dios. Somos tan sensibles que no sabemos cuándo es que vamos a partir. La semana pasada, Madrid, hermanos, fue la zona de Madrid. Se despertó y la noticia de por la mañana partió su corazón. Un hermano de 53 años de edad, un obrero de la iglesia de San Fermín, de la noche a la mañana, hermanos, le da un dolor y parte con el Señor. Esa es la debilidad del ser humano. Somos tan débiles que cualquier problema nos hubiera hundido. Somos tan débiles que cualquier diluvio de problemas hubiera acabado con nosotros. Pero ¿por qué razón los problemas no acaban con nosotros? ¿Dónde está el secreto para que en medio de las circunstancias que no entendemos, mantenernos fiel en Dios? El secreto está en que te cubras no de una brea, pero sí que te cubras de algo que casualmente también es rojo. Y no que proviene de ningún árbol, sino que la Biblia dice, como en el libro de Isaías capítulo 53, Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes y sobre él cayó el fuego justiciero del Padre en la cruz del Calvario. A base de tantos golpes que le dieron al caballero en la cruz del Calvario, brotaba de él no brea, pero sí brotaba de él su sangre preciosa, que casualmente también es roja. Y saben, los problemas nos hubieran hundido de la misma manera que el diluvio hubiera destrozado el arca de madera de Gofer. Pero ¿qué le hacía indestructible al arca de Noé? Le hacía indestructible este secreto: cubiertos con la brea, se convertía en el material más resistente al agua. Quiero darte una noticia a las 12:03 de la noche. Quizás has intentado vivir con Dios y cada vez que te encuentras con un diluvio te destroza. Te voy a dar un secreto para permanecer fiel. Te invito a que te cubras de la sangre de Jesucristo, porque cuando te cubres de la sangre del Cordero, no hay diluvio que pueda detenerte. Quizás has intentado vivir tu vida sin Dios. Yo te invito a que vivas tu vida, pero esta vez de su mano. Vivimos la vida caminando sobre las aguas y llega un viento y nos hundimos como Pedro. Pero yo te invito a que alces tu mirada y le digas: Señor, me hundo en mi problema en el mar. Y yo te aseguro que Dios vendrá caminando sobre las aguas y Dios extenderá su mano y te levantará. Y oigan, si hay algo curioso de ese pasaje, es que mientras
Pedro caminaba sin Dios se hundió, pero cuando iba de la mano del Maestro, el mar no se atrevió a tragarse a Pedro, no se atrevía porque Dios le tenía de su mano. Yo no sé si estás viviendo la vida cristiana y estás intentando afrontar el diluvio, hermanos. Esta vida es un diluvio, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando no es un problema es otro. Amanecemos con un problema y nos dormimos con otro. Pero ¿qué es esta vida? Nada más que problemas y dolor. Pero ¿cuál es el secreto para mantenernos en paz? El secreto es que te cubras de la sangre de Jesucristo. Y miren qué secreto. La madera de gofer, que era lo más sensible, cubierto con eso, se convertía en lo más resistente. Pero no solamente la brea hacía de un material insensible un material fuerte, sino que también servía para evitar que el agua entrase dentro. Por eso es que la Biblia dice que cuando Moisés le meten en una arquilla de juncos, ¿con qué lo cubren? Dicen con asfalto y brea, y lo tiran al Nilo. ¿Por qué cubrieron la arquilla con brea? Para que el agua no entrase dentro y ahogase a Moisés. Entonces, la brea no solamente convertía la madera en un material resistente, sino que también era como impermeable. Evitaba que el agua entrase dentro y los ahogara a todos. Pero también tenía otra función maravillosa. Y es que sabes que el arca de Noé no era de una sola pieza. O sea, el arca no era una pieza. Eran muchos trozos de madera unidos por la brea. Separados sin brea eran muchos trozos de madera. Porque los seres humanos, separados de Dios, somos un trozo de madera, un material insensible. Pero si nos dejamos unir por la sangre del Cordero, dejamos de ser muchos trozos de madera para convertirnos en un arca de salvación. Por eso es que el arca es un tipo de la salvación, pero sin romper la doctrina, también podíamos aplicar que el arca de Noé también es un tipo de la iglesia. Porque la iglesia está en Cristo y quien está en Cristo es salvo. Por eso es que el arca eran muchos trozos de madera unidos por la brea, se convertían en un arca. La iglesia somos muchos trocitos de madera. Todos aquellos que están unidos por la sangre del Cordero construyen una sola iglesia, un arca de salvación. Y miren qué arca. Un arca que nosotros tenemos la imagen de las películas. Algo marrón muy grande sobre la superficie de las aguas. La brea era de color rojo, oscuro pero rojo. Y tenían que cubrirla por dentro y por fuera. Entonces, entre la madera, lo más que se veía, cuando los hombres que morían en el diluvio veían algo rojo sobre la superficie de las aguas. Los de dentro que no morían miraban al arca y lo veían rojo también. Oscuro pero rojo, como el color de la sangre. Es decir, que el arca daba la misma imagen a los que se morían en el diluvio y también a los que se salvaban dentro. Por eso digo que el arca también es un tipo de iglesia. Porque la iglesia que se ha dejado moldear por Jesucristo y aquellos hombres que se han unido por la sangre de Jesús dan la misma imagen a los de afuera que a los de dentro. O sea, no tienen 20 imágenes. Dan la misma imagen a los de dentro que se salvan y a los de afuera que viven en condenación. Y el arca era impresionante. ¿Saben ustedes que hasta el año 1884 no se ha construido un buque más grande que el arca de Noé? Era una maravilla. Los ingenieros navales dicen que es una maravilla. Para interpretar todo lo que hemos dicho de los codos, haciendo una imagen visual rápida, y quiero ir terminando. El arca medía 137 metros y medio de largo, 22 metros y medio de ancho, 13 metros y medio de alto. En la superficie
su superficie era de 10.000 metros cuadrados. Para que se hagan una idea, 20 canchas de baloncesto podían caber dentro del arca. Era tan grande el arca que podía meter también 520 vagones de un tren, de un ferrocarril. Podían entrar dentro del arca, lo grande que era. Dice que tenía la capacidad para albergar a unos 35.000 animales de diferentes especies. Y dicen los ingenieros navales que en su totalidad podría haber pesado 14.000 toneladas. Todo eso lo construyó Noé con su familia. Y aparte de construir esa maravilla, hasta el día de hoy dicen que eso es una maravilla. Dios le dice, Noé, haz una ventana. No la pongas abajo, ponla en el piso más alto. Voy a pasar este punto. También le dice, coges la puerta y la pones en un costado. Vaya, hombre, no podía ser delante. Tenía que ser en un costado. Todos aquellos que querían librarse del diluvio tenían que entrar por una puerta, que la puerta estaba en un costado. No es casual que el caballero de la cruz con una lanza le abrieran el costado. Y no hay otro modo para librarte del diluvio que entrar por ese costado. Y Dios, que no dice nada por decir, Dios le dice, vas a hacer una ventana en lo alto, vas a poner una puerta al lado, pero la vas a hacer de 3 pisos. Son las 12:11. Les voy a robar 5 minutos más y así termino. Dios no dice nada por decir. La vas a hacer de 3 pisos. Yo soy muy curioso, me gusta investigar. Si Dios dijo 3, tenía que ser por algo. ¿Por qué Dios no dijo 2 o 4? Tuvo que decir 3. ¿Por qué la razón de 3 pisos? ¿Saben que el número 3 en la Biblia siempre está relacionado en la obra de Dios? El número 3 aparece en la Biblia 467 veces. Y para que vean algunos ejemplos de lo maravilloso que es este número en la Biblia, Génesis capítulo 6, verso 16, Dios le dice, Noé, hazte un arca y hazla de 3 pisos. Génesis capítulo 9, verso 19, le dice, Noé, con tus 3 hijos y tus 3 nueras, volveré a llenar toda la tierra. Génesis capítulo 15 le dice, Abraham, voy a establecer un pacto contigo. Necesito que me traigas animales, pero necesito que los años sean específicos. ¿De cuánto? Dice, de 3 años de edad. Para establecer un pacto con Abraham. En el capítulo 18, cuando Abraham está sentado, la Biblia dice, he aquí Abraham alzó los ojos, he aquí 3 varones venían hacia él. Aquel día recibió la promesa de que te daré un hijo, Isaac. También la Biblia dice que cuando fue a sacrificarlo, dice la Biblia, y Abraham alzó sus ojos después de 3 días de camino y vio el lugar de lejos, el lugar donde sacrificaría a Isaac, el lugar donde moriría Jesucristo. En el capítulo 29 del libro del Génesis, la Biblia dice que Jacob se enamora de Raquel en el momento que Raquel estaba pastoreando 3 rebaños de ovejas. La Biblia dice que los pastores de Labán y los pastores de Jacob discutían. Para establecer Labán paz entre ellos, dice, los separó Labán a 3 días de camino y hubo paz. La Biblia dice que José fue metido en la cárcel. Dice la Biblia que le trajeron a él un copero y tiene un sueño y le interpreta y que le dice, de aquí a 3 días volverás a dar la copa a Faraón. El otro que lo oye, el panadero, dice, ¿y yo qué? Dice, no, de aquí a 3 días tu cabeza será quitada de los hombros. Si entramos en el libro del Éxodo, vemos que en el capítulo 3 Moisés es escondido, en el capítulo 2 Moisés es escondido ¿por cuánto? Por 3 meses, de modo que los egipcios no le encontraron. En el capítulo 3, verso 6, Dios hace su presentación, la primera vez que Él se presenta a sí mismo y dice, he aquí yo soy el Dios de Abraham, 1, el Dios de Isaac, 2, y el Dios de Jacob, 3.
Por eso en el capítulo 5 y verso 3, Moisés le dice a Faraón: Faraón, deja salir a mi pueblo y vamos a ir al desierto. Dice, ¿para qué? Dice, para que camino a 3 días ofrezcamos a nuestro Dios sacrificios. La Biblia dice que hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto? Por 3 días hubo tinieblas en la tierra de Egipto. Cuando Dios manda construir el tabernáculo era dividido en 3. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso, como estaba dividido en 3, tenían que ser 3 familias los encargados de cuidar el tabernáculo. Y la Biblia dice que eran la familia de Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas, encargados de cuidar el tabernáculo que estaba dividido en 3 partes. Por eso cuando Josué quiere establecer división entre el pueblo, dice en capítulo 18 de Josué que los dividió en secciones de 3. Si vamos al libro de los jueces, vemos algo maravilloso. La Biblia dice en el libro de los jueces que hay un ejército de 32.000. Dice Dios, son muchos, me quedo con 300. Pero cuando Dios se queda con 300, Dios les va a dar la victoria con 3 instrumentos: cántaros, teas y trompetas. Otra vez el número 3. En Primera de Samuel vemos que Dios le llama a Samuel cuando era niño. ¿Cuántas veces le llama por la noche? Le llama durante 3 veces en la noche: Samuel, Samuel, Samuel. Por eso, como le llamó 3 veces, el ministerio que recibió Samuel fue un ministerio trino. Él fue juez, fue sacerdote y también fue profeta. Por eso cuando Goliat viene delante de David, dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. 3. Por eso cuando David y Jonatán se juntan, cuando es desterrado David, que le persigue su suegro, ¿qué le dice? Dice: y se inclinó ante su amigo y lloró mucho durante 3 veces. La Biblia dice que nadie quería el arca y escondieron el arca de la alianza en la casa de Obed-edom. ¿Cuánto tiempo? Dice, lo escondieron 3 meses y bastó Dios 3 meses para que, dice la Biblia, la casa de Obed-edom fue prosperada. Vemos en el libro de Jod casi todo el capítulo que aparecen 3 amigos de Jod. También en el libro de Daniel aparecen los 3 amigos de Daniel. Por eso el sabio más sabio, Salomón, dijo: hay 3 cosas que son ocultas, hay 3 cosas que alborotan la tierra, hay 3 cosas que son hermosas al andar. Por eso en el libro de Isaías se tiene que desvelar el secreto de Dios elevado a la 3ª potencia. Y en el libro de Isaías capítulo 6 Dios, los serafines tienen que cantar: Dios es santo. 1, santo. 2, santo. 3, Dios es santo, santo, santo. Por eso en el capítulo 40 Dios le dice a Isaías: dile a mi pueblo Isaías que me bastan 3 dedos para juntar todo el polvo de la tierra. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás dentro del pez? ¿Cuánto? 3 días y 3 noches, clamando a Dios desde lo profundo de la tierra. Si entramos en el Nuevo Testamento, yo no sé cuántos magos vinieron al pesebre, pero lo que sí sé es que trajeron 3 pesebres. Trajeron presentes, trajeron oro, incienso y también mirra. Dios había escogido a 70 discípulos. De 70 se marcharon muchos, se quedó con 12. De los 12, Dios tenía un grupo entre ellos. ¿De cuánto? De 3. Santiago, Pedro y Juan. Ellos vieron más gloria que los demás discípulos. Por eso en el monte de la transfiguración la Biblia dice que los que están abajo miran al monte y ¿cuántos personajes ven? Ven a 3, ven a Moisés, Elías y a Jesucristo. Cuando Jesús está arriba y mira abajo, ¿cuántos discípulos hay con él? Hay 3 discípulos acompañándole. Por eso Pedro dice: vamos a hacer 3 enramadas. Yo no sé, hermanos, pero cuando Pedro le niega, le tiene que negar 3 veces. Por eso son 3 preguntas las que tienen que restaurar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y si ya nos vamos a la cruz del Calvario, quiero que cierren sus ojos. Estoy terminando. Por favor, intenten visualizar desde abajo y miren al Gólgota. ¿Cuántas cruces hay allí? Hay 3 cruces. 2 ladrones. Y en medio, mi Señor. ¿Dónde fue clavado Jesús? En una cruz que tiene altura, profundidad y anchura. Otra vez el 3. ¿Cuántos clavos le sujetaron en la cruz? No 2, como dicen los testigos de Jehová. 3 clavos le sujetaron en la cruz del Calvario. La Biblia dice que hay un edicto por el cual es condenado. He aquí el rey de los judíos.
¿En cuántos idiomas fue escrito? Tuvo que ser escrito en 3 idiomas. La Biblia dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Pero ¿cuándo desaparecen las tinieblas? A las 3 de la tarde desaparecieron las tinieblas. Y es verdad que Cristo murió. Pero la verdad más grande y más gloriosa sobre cuál se fundamenta el cristianismo es que al tercer día resucitó. El 3 siempre lo hemos visto relacionado con Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es trino. Por eso cuando Dios crea al hombre, lo crea tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Dios crea el tiempo y dice, lo voy a dividir. ¿Pero en cuántas partes? En 4. Dice, no, lo voy a dividir en 3 partes. Pasado, presente y futuro. Dios da la vida al hombre y dice, la voy a dividir en 3 fases. Va a nacer, va a vivir y se va a morir. Según el apóstol Pablo, existen 3 cielos. Dice la Biblia, subí al tercer cielo. Y el tercer cielo es el cielo donde Dios habita. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, 1. Yo soy la verdad, 2. Yo soy la vida. Por eso es que Él un día dijo que Él es el agua de vida. ¿Sabes por qué a Él se le compara con el agua? La composición química es H2O. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Si se congela, es la misma composición. Si se vaporiza, es la misma composición. En líquida, es la misma composición. Es decir, 3 manifestaciones de una misma esencia. En Malaquías dice, Él es el sol de justicia. Según los astrónomos, el sol se compone en 3 cosas: materia, calor y fuego. 3 manifestaciones de una misma esencia. Así es Dios. Por eso el 3 no es casualidad. Por eso existen 3 niveles de fe: el que no tiene fe, el que tiene poca fe y el que tiene mucha fe. Y no es casual que en 3 ocasiones Jesús diga, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? En otra ocasión, ¿por qué dudáis? En otra ocasión, ¿por qué os amedrantáis? Hay gente en la iglesia que vive en un nivel de fe en el piso de abajo del arca. Y es donde vienen los miedos, las dudas, los interrogantes. Pero Dios te invita a que subas de nivel, iglesia. Es el tiempo de salir del estancamiento. Y no es casual que en 3 ocasiones Jesús diga hombre y mujer de fe. En 3 ocasiones. Y después de que Jesús dijera grande es tu fe, había un milagro detrás. Creo que si viviéramos en el nivel más alto de la fe, veríamos más milagros. Como existen 3 niveles de fe, hay 3 niveles de productividad. La Biblia dice que hay quien produce al 30, hay quien al 60 y hay quien al 100 por 1. Y como hay 3 niveles de productividad, por eso es que hay niveles en la iglesia. No todo el mundo está al mismo nivel. Hay niños en Cristo, pero también hay maduros en el Señor. ¿Dónde estás viviendo? Yo te invito a que subas al nivel más alto del arca. Que no te quedes en el piso de abajo ni en el segundo. Sube al tercero si es que quieres ver por la ventana. ¿Sabes cómo interpretan los hebreos la ventana? La llamaban la luz del mediodía. ¿Sabes cómo también lo interpretaban? Como la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría pura y excelente que viene de Dios viene de lo alto. Si quieres tener sabiduría divina, Dios te está esperando en el nivel más alto del arca. Tienes que salir del estancamiento, iglesia. Tienes que leer más que nunca, estudiar más que nunca, consagrarte más que nunca, tomarte esta vida en serio. Y te prometo que vendrá una sabiduría de lo alto pura. Y la sabiduría que viene de lo alto, ¿sabes? Cuando la Biblia dice quien esté falto de sabiduría, pídela a Dios, ahí no tiene nada que ver con conocimiento bíblico. La Biblia dice cuando os halléis en diversas pruebas, pidan a Dios sabiduría y Él dará abundantemente y sin reproche. ¿Sabes de qué sabiduría habla? Para salir de las circunstancias. ¿Quieres salir de la circunstancia donde te sientes encerrado? Claro que estás en el nivel bajo, ahí no hay ventanas. Me siento encerrado, no veo salida. Es que estás en el medio, es que estás en el segundo piso, ahí tampoco hay ventanas.
Dios te invita a que subas al nivel más alto de la fe. Ahí sí hay una ventana, es una sabiduría que viene de lo alto, que llenará tu vida de entendimiento. Quiero dejarlo hasta aquí. Espero haber explicado bien la palabra. He resumido un estudio en un mensaje. Me ha costado mucho, pero si hoy la palabra les ha edificado, ha sido Dios. Porque hoy es unos días que yo no tenía pensamiento predicar. Por eso la Biblia dice que lo que damos, si no lo recibimos del cielo, no podemos hacer nada. Si la palabra te ha hecho mal, ha sido el Eugenio el que ha hablado. Pero si Dios te ha hecho bien con la palabra, te aseguro que no he sido yo, que ha sido Dios quien te ha hablado en esta noche. Padre, te doy gracias. Gracias por el privilegio de poder servirte. No sé lo que viste en mí para amarme tanto. Quiero terminar con una oración. Tanta paciencia. Señor, te doy gracias por el privilegio de poder servirte. Me hiciste deseable para ti. Espero, Señor, haberles bendecido hoy. Dijiste antes que dijera sí. Que todo lo que estaba reservado en la eternidad de tu amor haya tomado lugar en ellos. Ya no la puedo resistir. Bendice a cada uno de los moderadores de esta casa. Por mi nombre. Bendice a cada hermano y hermana que nos está sintonizando en estos momentos, 12 y 26 minutos de la noche. Bendice a las 34 familias que están conectadas. Ayúdanos a crecer, Señor, a los niveles más altos, donde tú nos esperas. Gracias, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Familia de la Buena Semilla, ha sido un placer compartirles la palabra. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Adelante, moderadores, les cedo el micrófono.